relativo a los contratos individuales de trabajo. Obligatoriedad. Bueno, ya no es, ya no es que nosotros lo queramos o no queramos hacer. Obligatoriedad. Ya es algo que le obligan al patrón. Artículo 3. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Dirección General de Trabajo se abstendrá, no puede, no debe, no lo va a hacer, a recibir contratos individuales de trabajo en forma física, es decir, impresos en papel. Ahora va a ser totalmente digital, va a ser electrónico. Proceso de registro, bueno, vamos a ver que nos apoyen aquí para que no sea muy monótono esto. ¿Quién nos apoya? ¿Qué pasó? ¿No quieren colaborar? Buenas noches, licenciado. Marvin, léete. Sería el artículo 4, ¿verdad? Artículo 4, proceso de registro. Todo empleador que desee registrar un contrato individual de trabajo deberá hacerlo a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debiéndose registrar, consignar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Luego de obtener el acceso al registro electrónico de contratos, todo empleador podrá utilizar cualquier de las siguientes modalidades. Bueno, vamos a ver las dos modalidades. Continuemos, Marvin. A. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema con el objeto final de subir al sistema una copia escaneada del contrato individual de trabajo firmado por las partes en formato documento portátil PDF. B. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema. En todos aquellos casos en que el empleador y trabajador convengan de común acuerdo, podrán suscribir y formar el contrato respectivo en forma digital. Para ello, el empleador podrá suscribir el contrato individual de trabajo en su propio sistema interno, ya que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Sistemas de Información DISI, brindará un token de acceso al sistema electrónico de contratos individuales de trabajo para facilitar la recepción y registro de los mismos. ¿Será que puede bajar un poco el documento? Gracias. Para los efectos del cumplimiento de la literal anterior, los empleadores que opten por dicho procedimiento deberán contar con la correspondiente firma electrónica avanzada y además con los sistemas y programas adecuados para brindar la mayor certeza jurídica posible, adecuándose en lo que fuere aplicable a lo que para el efecto establece la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, decreto número 47/2008 del Congreso de la República de Guatemala. En ambos casos, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, enviará inmediatamente una constancia en la que indicará que el contrato ha sido recibido, por lo que en un plazo no mayor de 3 días hábiles, el empleador deberá ingresar al portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde encontrará el contrato individual de trabajo debidamente registrado. Tanto la constancia de recepción y registro de contrato llevará un código de barras de respuesta rápida, o QR, para darle certeza y seguridad al documento. Bueno, entonces, por favor, aquí están los dos procedimientos que tenemos, ¿sí? No importa que lo firmemos nosotros en papel, pero el ministerio no nos va a recibir. No, lo que dice es que si va a firmar en forma física, el patrón no debe la obligación después de que esté firmado, trasladarlo en formato PDF porque lo tiene que enviar digital a la Dirección General de Trabajo. Y el segundo, pues que sea totalmente digital. Licenciado, perdone, aprovechando la lectura de ese literal, cuando hay una inspección laboral y solicitan cuando solicitan la exhibición de documentos, solicitan que este sea físico, inclusive boletas de pago físicas. Ahí cómo se podría justificar de que es electrónico. Dale espacio, decime despacio la pregunta. Ok. Esta literal dice que los documentos
pueden ser firmados o deben de ser firmados o registrados desde el portal. Ajá. Pero cuando hay una inspección laboral, Ujú. piden una exhibición de documentos y piden que sea un contrato físico y también la exhibición documental de boletas de pago físicas, cuando estas pues son virtuales o son electrónicas. ¿Qué procede en Ujú. esos casos? No, no, fíjate que una vez ellos sepan que es electrónica, no te van a requerir el papel, porque ustedes saben que ya no lo tienen. De hecho, única eso les hace observar y en todo caso, pues decirles, mire, ya está en el portal. Y, pues acuérdate que van a quedar, vamos a ver más adelante que estas van a quedar ya en ese portal que tenés. O sea, tú tienes acceso cada vez que las necesites. ¿Sí? Cada vez Ok. las vas a tener acceso a él. Vamos a ver en otro artículo. Decime, Deli. Yo tengo una duda en relación a lo que mencionaba el compañero. Ujú. Los contratos sí quedan en digital en el portal, ¿verdad? Pero él mencionaba comprobantes de pago. ¿Qué pasa si se les envía solo por correo y no se tiene la firma del colaborador a la hora de una inspección? ¿Eso es Mm, válido? no, ese es un problema, ¿viste? Ese es un problema, ¿eh? No, no, no. Fíjense que lo que en las inspecciones, por ejemplo, si yo estoy hablando del pago del salario, estoy hablando, ¿qué les dijera yo? Cualquier prestación, pero imaginemos el aguinaldo. No, y de la ley lo que dice es que el comprobante debe estar firmado por el trabajador, debe estar firmado por el trabajador. El problema es de que nosotros lo queremos hacer de una manera diferente, ¿no? Aquí lo único que está hablando de la parte electrónica son los contratos individuales de trabajo, pero toda la otra forma de pago, aunque nos cueste o busquemos de qué manera nosotros tal vez a través del sistema este de la ley de reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas pudiéramos hacerlo. O mirar la parte esta primera, ¿va? Que cuando el contrato de trabajo lo firman las partes en forma física, pero sí tenemos que tener un comprobante. De lo contrario, la inspección te va a sancionar. Eso sí, Gracias, licenciado. eso es obligado, ¿eh? Bueno, entonces el otro sistema es totalmente digital, solo que tenemos que hacer bases, tenemos que tener nosotros en cuenta el decreto número 47/2008 del Congreso de la República, que es la ley de reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas. Vean lo interesante. Una vez ya lo tengamos, miren, dos cosas. Cuando nosotros enviamos el contrato, por lo que veo aquí hay unos que trabajan en recursos humanos, saben que cuando uno envía el contrato, pues le dan una constancia que uno ya lo envió, pero le deberían de tener una constancia después que lo revisaron, lo analizaron, y si está debidamente conforme con la ley, nos tienen que enviar una constancia de recepción. O sea, esa realmente la que cuando llega el inspector de trabajo, pues es la que enseñar, ¿verdad? No solo que lo enviamos, nos le va a interesar más la constancia de recepción. Eso significa que el contrato sí cumple con los requisitos, porque ya está establecido va el procedimiento. Inclusive ya te habla esto, ¿verdad? Tanto la constancia de recepción y el registro de contrato llevará un código de barras de respuesta rápida, el QR, para la certeza y seguridad del documento. Eso es importante que lo tengan, ¿no? Que lo tengan. Pero yo creo que más aquí, mira por lo que me están preguntando. Miren miren esta parte que interesante, artículo número 5. El Departamento de Registro Laboral se encuentra legalmente facultado para realizar la calificación de los contratos individuales de trabajo. Escuchen, velando únicamente porque dichos contratos cumplan los requisitos esenciales y que los mismos se ajusten a la ley de trabajo y previsión social. Oíme, yo he encontrado empresas que enviaron el contrato, pero a nadie les interesó. No, acá dice que tenés hasta un plazo para pedir de que si le llegó o no lo llegó. Y después, pues si ya quieres pedir el registro, que te informen si lo registraron o no. Ese es un seguimiento que hay que darle, ¿eh? Porque si vamos a tener problemas con la inspección. ¿Por qué? Miren lo que dice en el segundo párrafo. En caso que el Departamento de Registro Laboral determine la infracción a leyes laborales o la omisión de requisitos legales constitutivos de faltas laborales, registrará el contrato individual de trabajo, dando aviso a la Inspección General de Trabajo con las observaciones pertinentes acerca de la posible infracción o omisión para los efectos de derechos correspondientes. Ustedes saben que si en eso nosotros fallamos
en cuanto a elaborar el contrato de trabajo de conformidad con los derechos mínimos de la clase trabajadora, nos están advirtiendo en este artículo 5 que el director o el jefe del departamento de registro laboral, si determina que hay una infracción a una norma laboral, lo va a enviar, ni siquiera, fíjese que dice, mire lo que dice, que determina infracción a las leyes laborales o la visión constitutivos de faltas, registrará el contrato individual. Imagínate, no te lo va a corregir, lo va. Estamos hablando de garantías mínimas. Registrar el contrato individual de trabajo, dando aviso a la inspección de trabajo para observaciones pertinentes. Ese sí, seguro visita la inspección, seguro visita la inspección. Y el contrato va a ser la base para ellos podernos sancionar. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, bueno, esto creo que es un general el apoyo que debe dar. Luego tenemos otra ley que quiero que analicemos, que es la Ley de Fomento de Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. Ese es el decreto 10/2022. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Esta ley se aplicará en todos aquellos casos en que una persona guatemalteca desee prestar sus servicios personales fuera del territorio nacional. ¿Qué esta ley, qué es lo que va a variar? Va a variar mucho. Aquí ya no le van a llevar, aquí es el único caso en Guatemala, y también lo permite la OIT, pero la OIT por regla general dice, y también Guatemala, prohibida las agencias de colocación de personal. Este es el único caso donde se permite. Y mire, tiene tres definiciones totalmente diferentes al código. Habla de agencias de contratación y colocación. Habla de empleador, no de patrono. No habla de trabajador, sino gente del mar. ¿Qué es una agencia de contratación o colocación? Toda persona, empresa, institución, agencia o otra entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente del mar por cuenta de los armadores, o sea, los propietarios, o colocarlas al servicio de ellos. ¿Qué es un empleador o un patrón? Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que en virtud de la presente ley ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero. En la relación laboral con gente del mar, tales como agencias de contratación, colocación, administrador, agente retador. Gente de mar, ¿qué es gente de mar? O sea, trabajador, pero sí se le llama aquí, gente de mar. Es toda persona que está empleada o contratada o que trabaja en cualquier puesto a bordo de un buque, propiedad pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Autoridades competentes, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Defensa y de Relaciones Exteriores. Claro, cada uno va a tener su función. Por ejemplo, en el caso de la Defensa Nacional, bueno, aparte de ahí, es que es ahí donde se emiten hoy los certificados. Ya les había yo platicado anteriormente que si algún guatemalteco quiere ser marino mercante, tiene precisamente que estudiar hoy en la escuela y la certificación que ahora otorga el Ministerio de la Defensa, de estos tres ministerios que ustedes tienen convenio, escuchen, esa certificación que lo certifica como marino mercante le da la libertad de ser contratado por cualquier barco de cargo de pasajeros con cualquier bandera que sea del mundo. O sea, esa certificación tiene carácter internacional. Guatemala no la tenía, ganó unos 5 años por acá que logró conseguirla. Y ahora qué importante que nosotros, un guatemalteco que quiere ser marino mercante, no tendrá que viajar al extranjero para certificarse. Lo tiene Guatemala y apoyado exactamente con la entidad internacional que dice los certificados que otorga Guatemala tienen plena validez y se consideran certificados aprobados por el organismo internacional para que las empresas de carácter internacional nos puedan contratar. Miren lo valioso que es. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, somos extranjeros, somos guatemaltecos que vivimos en el extranjero y tendrán que velar por nuestros derechos. ¿A quiénes no incluye esta ley? A los trabajadores de pesca. Vamos a ver, sí, vamos a ver, porque hay otros que quieren entrar, ¿verdad? Solo Alejandra está. Bueno, ¿quiénes son los trabajadores de pesca artesanal o familiar? Las personas que laboran en buques, parques, lanchas de militar o naval. A ellos tampoco se les permite. Y por último, las personas que laboran en lanchas o barcos deportivos o recreativos. Ahí no se permite. Este artículo de la tutela, sí. Bueno, la tutela es importante, ¿eh? En materia de los contratos de trabajo en el mar, se aplicará la siguiente medida de protección. Estamos hablando de la tutela administrativa.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será una autoridad competente para velar y tutelar las condiciones de trabajo de las personas de nacionalidad guatemalteca que trabajen en este régimen laboral. Para lograr la efectiva tutela, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social coordina esfuerzos constantemente con quienes, con los dos ministerios que deben de ver también, que es el de la Defensa y de Relaciones Exteriores, para que cada uno en su ámbito puedan coadyuvar a la tutela. ¿Sí? Inciso B. No sé si alguien puede leer el inciso B. Inciso B. En aquellos casos que ante el incumplimiento del empleador, la repatriación se realice a costa del Estado de Guatemala. Este repetirá contra el empleador o la agencia de contratación o colocación para el cobro de la suma efectivamente pagada, más una multa equivalente a 100% de lo pagado. Para el efectivo cobro podrá el Estado requerir y embargar al representante nacional o accionar en la sede del empleador. Vean, pues, nosotros como marinos mercantes tenemos garantizado el retorno a Guatemala. Primero, la empresa, más adelante vamos a ver que la van a obligar a pagar un seguro que garantice nuestro retorno. Pero por si alguna circunstancia no se cumple, el Estado de Guatemala, de conformidad con esta ley, se obliga a retornarnos a Guatemala. Solo que, claro, este artículo dice, señores, el Estado de Guatemala que pagó cualquier cantidad de dinero para que nosotros regresemos a nuestro país, pues bueno, un trabajador marino mercante, tiene derecho a repetir, tiene derecho a demandar al patrono, o sea, al empleador, o bien a la agencia de colocación, para que le pague todo lo que gastó en retornar a guatemalteco y también lo faculta para cobrarle una multa equivalente al 100% de lo pagado. Miremos lo siguiente, sí sucede. Bueno, los ministerios de Estado indicados llevarán la información estadística. Es para nada más el control que pudieran llevar. Habla, inclusive, lo vamos a ver porque habla de las enfermedades. Los ministerios de trabajo indicados, o sea, los tres, llevarán información estadística que permite establecer la cantidad de trabajadores contratados en este sistema, la frecuencia y tipo de enfermedades que hubieran padecido, número de muertes de haberse dado y a causa de qué. Esto sí es importante. Bien. Todos los contratos individuales de trabajo, pues ya sabemos más o menos qué es lo que debe haber incluido. Pero este tipo de contratos dice que adicional a todo lo que agregamos en un contrato individual de trabajo, debe ser siempre por escrito, en idioma español. El capitán del barco o la persona que designe va a conservar una copia física o digital para efectos de probar la relación laboral. 3. Adicional a la referencia del contrato, también debemos de incorporar estos tres. El detalle sobre los gastos y procedimientos de reportación del trabajador. Indicación de las personas a contactar en caso de emergencia. Si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que pueda recibir porcentaje de los ingresos mensuales. O sea, son cosas adicionales o son elementos adicionales que hemos de incorporar a un contrato individual de trabajo. Certificación de conformidad laboral. Pero esta no es una certificación laboral, no. Este es un certificado que otorga el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a los empleadores o patronos o bien a las agencias de contratación o colocación, o sea, agencias de empleo. A ellos se les va a exigir que deben de tener un certificado laboral que lo otorga el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Y qué debe exigírseles? Que cumplan con la legislación guatemalteca, no es eso laboral, la legislación guatemalteca. Contratar y mantener un seguro que permite el retorno a cada trabajador guatemalteco contratado, así como el pago de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan. Vean, contratar y mantener un seguro que va a garantizar el retorno de nosotros a Guatemala y que nos va a garantizar el pago de prestaciones e indemnización. Eso en ningún otro lugar del Código de Trabajo, en ningún otro lugar de trabajo, tenemos garantizada nosotros la indemnización y las prestaciones, porque aquí hay un seguro que estas entidades deben de pagar. Establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades para responder a citaciones, emplazamientos, requerimientos. ¿Sí? Eso va a ser importante. Esta certificación tiene una vigencia de 5 años, pero ya cuando se va venciendo, el patrón, o sea, el empleador o la agencia de colocación,
pues tiene 90 días pues, antes de su vencimiento para solicitar una nueva, y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene 30 días o un mes exactamente para poderle resolver al respecto. La seguridad social fuera del país. Por favor, ¿quién me lo lee? Ahorita. Dime, Jennifer, Yo lo leo, Ali. por favor. Para garantizar el cumplimiento de los derechos en materia de salud y previsión social, el empleador deberá velar por que la gente de mar tenga cobertura pública o privada a nivel internacional. En caso de que la seguridad social pública no tenga plena cobertura a nivel internacional, el empleador deberá contratar un seguro en el ámbito privado que garantice la protección de estos derechos. Bueno, está hablando que si no hay cobertura, otro seguro, otro seguro que dé cobertura a nivel internacional respecto a la seguridad social del trabajador, que garantice la protección de estos derechos. O sea, ya vemos 3 seguros. Y cuando leamos toda la ley, ahorita pues estamos leyendo lo más elemental de esta ley, pero 3 seguros, ¿sí? El de nuestro retorno, la repatriación, el de pago de prestaciones e indemnización, y ahorita el de seguridad social, ¿sí? Porque el seguro social no va a tener cobertura pues, ni en otro país, ni mayormente en un barco. Y el artículo 14 que recoge el artículo 34 del Código de Trabajo. Este es importantísimo, porque este lo modificó casi en su totalidad, en su totalidad. Bueno, Jennifer, por favor, léeme esa parte donde dice 34. Para la celebración de contratos con los trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, que se realicen por medio de reclutadores, agencias de reclutamiento, agencias de embarque o cualquier persona jurídica o individual que realice la intermediación laboral, deberá de solicitar permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la salida del guatemalteco al exterior. No. Sigamos, pues. Las personas individuales o jurídicas que realizan la actividad de intermediación deberán cumplir con lo siguiente. Primero, deben de tener domicilio permanente en la República de Guatemala, ya sea si es patrono o es agencia de colocación, ¿sí? Durante el esté vigente los contratos, deben de tener domicilio permanente en Guatemala. Adicionalmente, los obligan a tener un mandatario con representación de facultades suficientes para resolver cualquier asunto. La persona por cuya cuenta procede el empleador debe pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que sobrevienen por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o cualquier otro concepto semejante. La persona en cuya cuenta procede el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Este procede a terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ocurra. El agente reclutador a la empresa por cuya cuenta procede debe celebrar por escrito los contratos individuales de trabajo, el cual remitirá una copia, como es obligación todos los patronos, ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero se recuerdan que la regla general es que usted cuando elabora un contrato de trabajo son 15 días. Esta es una excepción, dice, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida a la República de los trabajadores guatemaltecos. Esta es una excepción. La regla general son 15 días. Esto únicamente es 5 días, después de que se elaboró y que ya está a punto de salir. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Sectoriales, por supuesto, para proteger al guatemalteco que esté en otro lugar. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos de este artículo, ¿sí? Bueno. Ahora quisiera que nos fuéramos al Código de Trabajo. Por favor, no sé si ya tienen por ahí su Código de Trabajo. Ya hemos leído hasta el artículo 6. Vamos a analizar ahora el artículo número 7, ¿sí? Espero que tengan ahí su código. Vean, pues, el artículo número 7 del Código de Trabajo. Se prohíbe en zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallo, los juegos de azar, el ejercicio de prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo.
Imagínense, claro, alguien dice la norma es una norma muy antigua, pues, pero si nos vemos en el momento que el legislador quiso elaborarla, posiblemente se refería más al trabajo agrícola y ganadero, que pues ahí era normal este tipo de circunstancias. Pero es una norma general que la podemos aplicar a cualquier centro de trabajo. Hoy mismo yo le preguntaría a usted, bueno, a 3 kilómetros de un centro de trabajo no debe haber ni prostíbulos, ni venta de drogas, ni venta de licor, ni líderes de gallo. La pregunta es, la universidad es un centro de trabajo, es una universidad, un centro de estudios, pero nosotros y el personal administrativo es un centro de trabajo. ¿A qué distancia será que está a 3 kilómetros la bebida alcohólica? No va a estar demasiado cerca, pero nadie ha querido precisamente, porque esto no le corresponde a las unidades universitarias, sino le corresponde precisamente al Estado, al Ministerio de Trabajo, tratar de velar porque eso no se ve. Claro, el espíritu de la norma posiblemente sea en aquel caso de que eran más que todo dirigido al trabajo agrícola y ganadero, a las fincas que se dedicaban, porque el salario tiene carácter alimenticio y el legislador aquí lo que hizo prever es de que no se haga mal uso de ese dinero que sirve para los alimentos de nuestra familia. El libre ejercicio en las zonas de comercio, el trabajo. Bueno, lo que está indicando aquí que en los centros de trabajo ustedes se han dado cuenta que muchas veces hay ventas afuera. Y de veras, lo que la ley prevé aquí es decir, señor empresario, si usted tiene aquí su maquila y alguien está vendiendo comida o cualquier otro producto fuera del centro, es una actividad lícita, ¿sí? Usted no tiene por qué cobrarle que le esté vendiendo a la salida de su centro de trabajo. Eso dice en concreto este artículo. El artículo 9, uso de idiomas. Todas las instrucciones, ¿sí? Todas las órdenes, todos los avisos, todas las disposiciones de los trabajadores, como regla general debe ser en español. Pero si nos vamos a un departamento, debe ser en el idioma que se hable en aquel departamento. Todavía este artículo número 9 habla de los dialectos. Ustedes saben que ya no existen, ahora son idiomas y por supuesto hay una ley de idiomas. Lo interesante de todo esto es de que todas las instituciones que se den idioma. Imagínense, si nos vamos a una región donde posiblemente se hable otro idioma, no sé, tal vez el cachiquel, pues ahí deberíamos de contratar personal que hable cachiquel. Así lo establece el artículo número 9 del Código de Trabajo. El artículo 10, las provisiones para los patronos. Cualquier derecho que nosotros queramos hacer valer, el patrono no puede tomar represalias. Si formamos un sindicato, si hacemos una petición, no puede tomar represalias contra nosotros. Y nos ampara el artículo 10, que prácticamente es el principio de tutelaridad. ¿No? Tutelaridad. El artículo número 11, bueno, estamos exentos del pago de cualquier tipo de impuestos, ya sea papel sellado o timbres, ¿sí? Aquí ya viene el problema serio. Alguien que lea el artículo 11 para que lo pudiéramos analizar bien. ¿Quién lo tiene por ahí? Por favor, Jennifer. Artículo 11. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o de previsión social. Igual Es, extensión rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. es que es interesante porque este es el principio de gratuidad, ¿verdad? De que no debemos de pagar nada. Y escuchen, dice actos jurídicos, ¿sí? Ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas. Es bien claro, ¿eh? En los memoriales no tienen por qué exigirlo porque el artículo 11 es claro que estamos exentos. En el artículo 12 encontramos el principio irrenunciable. Son nulos de pleno derecho y no obligan a los contratantes los actos o estipulaciones que impliquen renuncia de admisión de los derechos que otorga la Constitución. La legislación laboral sería incompleto para los trabajadores guatemaltecos. El artículo 13, trabajadores extranjeros. Esta norma lo que nos establece es de que en cualquier empresa el 90% de trabajadores tiene que ser guatemalteco y un 10% extranjero. Nos habla
que en cuanto al presupuesto de planilla, el 85% de esa planilla de salarios debe estar destinada para los guatemaltecos y un 15% para los extranjeros. Habla que se puede modificar y dadas circunstancias por las que se puede modificar. Y por último, también es interesante platicar que dice este artículo que cuando una empresa tiene 5 trabajadores, 4 obligadamente tienen que ser guatemaltecos. Artículo 14, naturaleza jurídica. El presente código, sus reglamentos son normas legales de orden público. Esto amparado con lo que dice el cuarto considerando inciso E del Código de Trabajo, nos demuestra que la naturaleza jurídica del derecho individual del trabajo es derecho público. ¿Sí? Artículo 14 bis, discriminación. No puede haber ningún tipo. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos, situaciones económicas en establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión, comercio, que funcione para el uso y beneficio de los trabajadores. No nos pueden limitar nosotros, por ejemplo, digo, ir traer otras instalaciones que puedan estar para los trabajadores. No nos pueden limitar ningún derecho por cuestión de raza, religión, credos políticos o situación económica. Está prohibido, ¿eh? Y el artículo 15. Vean, vamos a analizar estos 3 artículos. El primero son casos no previstos. El segundo es el conflicto entre leyes de orden común y leyes laborales. Y por último, la interpretación. Veamos el artículo 15. ¿Quién nos ayuda? O dejamos que nos siga apoyando ya. Por favor, Selvi. Yo lo tengo, Lick, sí que. María José. Sí. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Estos son casos no previstos, no están en el código, no están en este código, no están en sus reglamentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolverlos? Principios generales del derecho, luego la equidad, la costumbre y los usos locales y por último los principios del derecho al trabajo. Pero ¿qué pasa si hay conflicto entre una norma del derecho civil y el derecho laboral? Una norma del derecho civil y una norma de previsión social. ¿Qué pasa? Veamos qué dice el artículo 16. Artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. Bueno, lo que está indicando es que si tenemos una norma de derecho civil y una norma de derecho laboral, siempre cualquier juez, no importa qué orden sea, debe tomar en cuenta la de derecho al trabajo, la que más beneficia al trabajador. Y si es esta de derecho laboral, esta. Pero también dice, entre previsión social, ustedes saben que cuando hablamos nosotros de las leyes de previsión social, casi nos están refiriendo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si hay alguna diferencia entre una norma del derecho del trabajo y el derecho de previsión social, dice que no tienen jerarquía, se va a aplicar la que más favorezca al trabajador. Entonces, ya con eso el 18, pues ya lo hemos leído anteriormente, el 19 llegamos hasta el 20. También ya lo hemos leído. Ya con eso, pues nosotros nos quedamos ya con una buena lectura y avanzando en este tema del contrato individual. Claro, nos faltan las obligaciones, nos falta la clasificación, nos falta cómo termina un contrato de trabajo, la suspensión, pero gracias por estar en esta cátedra para el día de hoy, más que todo. Entonces ya con eso terminaríamos y vamos a hacer un breve repaso para el día del examen. Pero antes de eso yo quisiera ver cómo hacemos para que, pues yo soy de la idea de que aquel estudiante que se sacrifica, pues hay que apoyarlo siempre. ¿Cómo hiciéramos para pasar asistencia hoy? ¿Qué me sugieren? ¿Cómo hacemos para que sea más práctico? Los anotamos todos acá en ¿qué? En el chat, licenciado, que pongamos cada uno nombre y carnet. Y yo Licenciado, tomo foto. ¿hay alguien que me pueda tomar fotos? Si quiere lo hago, licenciado. Va. Y te voy a pedir un favor, Sergio.
Con gusto. Y el examen, si me puedes pasar por escrito la lista de los que asistieron a esta clase. Se le lleva impresa si quiere, licenciado. Muchas gracias, ¿oíste? Bueno, Perfecto, entonces, licenciado. comencemos pues a escribir nuestros nombres ahí. Lo que pasa que yo sé que hay quienes no usan su nombre, ¿va? Pero hoy sí nos quedamos alternativos. Y número de carnet, por favor, gracias. Disculpen que interrumpa, solo algunos están colocando solo nombres. Recuerden que también es el carnet para que les valga. Pero si no lo saben, si no, repítanlo para que nos quede ahí, para que nos haga favor Sergio de tomar bien la nota. Licenciado, mientras toman nota, ¿le puedo hacer una duda? Dime. Los contratos que están registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿se tiene que dar algún aviso cuando la persona deja de laborar en la empresa o no? No es necesario eso, no es necesario. Nosotros a veces lo hacemos para efectos de que, para que esté enterado el ministerio, no hacer que posteriormente se le ocurra demandarnos nuevamente. Por ejemplo, ahorita tenemos un caso en la oficina donde el trabajador normal, ¿verdad? Te acuerdas que a veces en las mismas empresas tenemos 2, 3 empresas. Entonces vino él, una empresa lo liquidó y le pagó todo, todas sus prestaciones. Pero ahora vino y demandó a otra, como sabía que habían 3, demandó a la otra. Entonces, lo importante es dar aviso, ¿va? Porque ahí nosotros lo que estamos haciendo ahorita es probando de que él realmente no trabajaba para esa empresa, sino trabajaba para esta. Pero lo que más estamos haciendo valer son las constancias donde le pagamos sus prestaciones e indemnización. Y él no puede estar indicando que trabajaba, por ejemplo, dentro de las preguntas de la comprensión que nosotros vamos a hacer, le vamos a preguntar qué horario trabajaba. Porque le dieron un trámite, pues. Entonces, imagínate ahorita dentro de las excepciones y todo lo demás, pero mientras termine el proceso. Entonces, por lo que tú dices, pues yo en lo personal creo que sí sería, no te lo exige la ley, pero sí sería una muy buena forma de cerrar, no cerrar la puerta, de no permitir el abuso a veces de que vuelvan a demandar a la empresa. ¿Por qué? Porque estás indicando, acuérdate que él tiene plazo para poderte demandar. Y una vez des el aviso que Adrián Ortiz, a partir del 1 de febrero, no trabaja en la empresa por renuncia, por lo que sea, pues el ministerio no le va a hacer un análisis de nada, te lo va a archivar. Pero es un aviso digital que te quedó. Imagínate que a los 3, 4 meses se me ocurre demandarte. Ya prescribió mi derecho, pues. Ya tengo tiene la empresa cómo probar que la relación laboral terminó el 1 de febrero. ¿Oíste? No lo exige, pero sí vale la pena hacerlo. Por lo que veo, trabajas en recursos humanos. Sí, es que tuve un caso de una persona que realizó abandono de trabajo. Entonces se cerró su contrato, por así decirlo, se dio de baja y todo en el sistema que tenemos propio de la empresa. Sin embargo, se le trató de contactar y ya nunca respondió, pero ahí tengo su cheque, su finiquito laboral y todo, y no ha llegado. Entonces, por eso era más mi pregunta. Exacto, pero sí, sí, Aviso.
Sí, lo que pasa es que a veces acuérdate que ahorita que la inspección ha cambiado, ha modificado un poquito con las adjudicaciones, los abogados normalmente se van directamente a demanda. Imagínate, el trabajador se fue, ya no apareció, la demanda no le contestó. Imagínate qué asombro que el día de mañana aparezca la demanda. Sí, exacto. Eso hablaba yo con mi jefe. Otra duda. ¿Este aviso se tiene que enviar presencial al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo? No, por eso, mira, por eso la importancia de que se dé que él concluyó tener su relación laboral tal día. ¿Va? Vamos a hablar de mí cuando hablemos de los motivos sobre los que podemos despedir, ¿sí? De los medios días y los días calendarios que establece la ley. Vamos a hablarte también de la renuncia, porque muchas veces ese error sí se comete en las empresas, ¿oíste? Fíjate que ahorita nosotros estamos asesorando, ahorita te estoy hablando, comenzamos esta semana, asesorando una empresa, le estamos elaborando desde contratos individuales de trabajo, reglamento y más que todo una política laboral, que eso es valioso. Yo la política laboral la manejo desde el punto de vista de que, por ejemplo, en tu empresa no hay mejor manera de incentivar la productividad que yo tenga Delmi, que Delmi cuando ingrese a mi empresa va a ser, por ejemplo, imaginémonos vendedor uno, pero que después de determinado tiempo Delmi puede ser vendedor 2, ¿sí? Vas a ganar mejor salario, pero ya la empresa ya es un personal calificado. Cuando hablamos de la profesionalidad en materia laboral, los países desarrollados dicen que no es tu preparación académica. Porque imagínate, estás en recursos humanos, estás estudiando Derecho, buenísimo, o que estuvieras estudiando Ingeniería Industrial, buenísimo. Pero ¿qué pasaría si tú estuvieras estudiando Agronomía? Entonces no podemos decir que es parte de la formación profesional que estudies una carrera universitaria. En el caso tuyo, pues se podría tomar, pero más ellos van a que Delmi debe conocer todo lo que hace la empresa para decir que tiene formación profesional en la empresa. ¿Entiendes? Cómo es el proceso de producción, todo lo que debes de conocer de la empresa. Y de veras eso te da mucha sorpresa. Pero bueno, antes de que se me vaya el tiempo, a ver qué día platicamos, es porque ahorita les quiero contar que eh, el departamento, la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, vamos a iniciar unos cursos hoy, unos cursos con ellos. De repente ahí en el grupo les voy a mandar los que si quieren estar. Vamos a tener unos que van a hacer, por cierto, que Delmi, me imagino que hay otros que tal vez que trabajan en recursos humanos, pues el Ministerio de Trabajo lo va a hacer en forma gratuita, ¿ve? En forma gratuita. Yo soy invitado de ellos para que estoy con el equipo de ellos trabajando para poder plantear, que ustedes planteen todas las dudas. ¿Oíste? Por ejemplo, fíjate, Delmi, que yo siempre hago, por ejemplo, yo llego a tu empresa y lo primero es que te digo, Delmi, ¿qué haces? Porque muchas veces no puedo saberlo todo, muchas veces puedo aprender de ti. Entonces, yo siempre le llamo a la mesa, no una mesa de trabajo, sino la primera para mí es una mesa de discusión, ¿sí? Y cuando te hablo de mesa de discusión es porque vamos a discutir, yo te puedo decir tal cosa, tú me dices, Lick, pero yo lo aplico esto. ¿Va? Entonces yo siempre te digo, busquemos la base legal. Por ejemplo, te digo en cuestiones de salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Acuérdate que la ley habla de monitores, habla de los comités bipartitos, pero hay empresas que les tienen otro nombre. Entonces yo le digo, bueno, verifiquemos nada más que nos permitan modificar el nombre en que tengan las mismas funciones, ¿va? Que yo en lo personal digo, si la ley me dice que es un monitor o que es un comité bipartito, prefiero hacerlo así, no complicarme, que después me van a rechazar. Por ejemplo, tuve una empresa que, imagínate, miren qué interesante, esta empresa, vamos a ver, unos minutos, viernes, vean pues, esta empresa tenían que certificar unos productos médicos, unos productos de farmacia. Qué delicado ustedes. Fíjense que la persona, o sea, el profesional que tenía que certificar esos productos en Guatemala no existe. Entonces se tuvieron que contratar de Costa Rica para que viniera a certificar. Imagínate, Delmi, en los perfiles de esa gente, ¿va? Que por cierto, me gustaría que asistieras a esos seminarios que vamos a tener, porque ahí estamos hablando nosotros cómo se le planteó a una universidad privada
y ahora es una universidad privada, está tratando, va a tener los primeros profesionales con las características, con la definición, con el perfil que requiere el Ministerio de Salud como norma internacional para que certifiquen sus productos. Tuve otro caso, imagínate, que era un beliceño que prestaba sus servicios de asesoría a una empresa aquí en Guatemala. Bueno, y ahí te viene la gran duda. ¿Y cómo va el contrato de trabajo de él? ¿Qué le aplico, la ley guatemalteca o la ley beliceña? Tú ya tenés que irte a tratados internacionales, tener que ver la ley de aquel país. Miren, el derecho laboral es hermoso. Bueno, vamos para el examen, pues, ¿sí? Quiero que primero, les voy a dar a ustedes prácticamente un temario para que no se pierdan, ¿no? En el temario, por favor, me estudian lo relativo a las jornadas de trabajo. Jornadas de trabajo. Me estudian, vean lo que les voy a decir. En Guatemala hablamos de algunas constituciones desde 1921 hasta la del 85, la del 86 que bueno, entró en vigencia, la actual, ¿sí? Pasamos por la del 45, la del 56, todas. Es un párrafo pequeño, solo estamos hablando de la materia en materia laboral, ¿sí? Luego, por ejemplo, se recuerdan a partir del artículo 108 al 117 de la Constitución, por favor me lo estudian hoy, todo lo relativo a los trabajadores del Estado. Vimos ahí, por ejemplo, las definiciones, servidor público, funcionario público, empleado público, trabajador civil del Estado. Luego tenemos por las jornadas de trabajo, ya se las dije, los principios, los principios que quiero que el licenciado Alan me los estudien. También con el licenciado vieron la ficha del Código de Trabajo. Me estudian la ficha. No se esté mandando con que las últimas cuantas disposiciones, no. La general, lo general, lo que debemos de saber, ¿sí? Lo que debemos de saber. ¿Cuántos artículos tiene? Eso sí es importante. Yo no lo voy a poner cuáles son, cuántas disposiciones tiene transitorio, no, eso no. Yo le voy a preguntar algo que quiero que nos sirva para la vida, ¿sí? Luego, por favor, esto sí me le ponen atención, ¿eh? Se recuerda que cuando vimos las primeras normas laborales, hablamos de varios países, y yo le insistí y subrayé esto. De hecho, en el material creo que va subrayado. Me estudian eso, porque sí hay preguntas de ese tema. También se recuerdan que yo les he estado insistiendo. Para jubilarse de 60 años, para jubilarse del Estado con 10 años y 50 años con 10 años de servicio y 50 de edad, se puede jubilar. También 20 años de servicio, cualquier edad. Adulto mayor, 65 años. La pensión máxima que otorga el Estado de Guatemala, 7,000. La máxima del Seguro Social, 7,200. Y la del adulto mayor, 500 quetzales. De ese tema también. También se recuerdan que dentro de la historia nosotros vimos a Mario López Larrabe. Cuando hablamos nosotros de la historia, los antecedentes históricos, Mario López Larrabe no es pero ni media página. Lo estudian, por ejemplo, que ahí les habla las primeras leyes laborales, los jueces de la agricultura, que eran los que tenían que ver. También hablamos que ya en materia laboral podemos cometer delito penal. Y hablamos de unos artículos del Código Penal. En los convenios, la parte final hablamos la clasificación, fundamentales de gobernanza y técnicos, ¿sí? Me estudian eso, hasta le estoy haciendo la observación, ¿sí? Hablamos cuando hablamos del salario, hablamos del convenio 95, por favor, hoy, ¿sí? Y hablando de la mujer, hablamos un tema de la mujer, hoy hablamos pre, post y otros temas adicionales. Me estudio esa parte de la mujer. Me ven, por favor, lo del salario mínimo, Me ven lo de la Corte de Constitucionalidad. Aquí seguimos con las jornadas de trabajo. Me estudian las fuentes del derecho, por favor. La OIT, los 3 órganos principales. Por favor, me estudian lo del salario mínimo, que ahí van a encontrar en qué caso no se paga el salario mínimo, ¿sí? Luego las definiciones entre los trabajadores del Estado. También hablamos cómo se pagan los salarios, eso es muy importante. Luego del 108
al 117, que también de la OIT, cuando hablamos de la Constitución, por favor, ahí vamos a encontrar poquitos artículos. Lee lo que tenemos subrayado, por favor. Sí. Ya hablamos de los menores de edad y hablamos, sí, hablamos de cómo se paga la indemnización para los trabajadores del Estado. Hablamos de la naturaleza jurídica, hablamos de los principios. El licenciado les planteó a ustedes, creo que lo tenía ideológico, de justicia social y procesales, creo que a nosotros, ¿sí? Y del trabajador agrícola en Guatemala. Bueno, ahí está un bonito resumen. Ya solo leí los temas para que usted lea, si no, no me lee nada. Y primeramente Dios, pues les va muy bien. Les prometo que el examen viene para tener los 30 puntos hoy, los 30 puntos. No se va a confiar. Yo sé que usted se prepara el fin de semana para la clase el día lunes, el lunes en la noche y martes estudia la del miércoles, y pues la mía, pues será, pues, ya va a tener nada más jueves porque nos toca viernes. Así de que por favor, marcador, por favor, marcador, porque yo normalmente hago la pregunta y les doy tres respuestas. Entonces usamos más marcador, que no se les olvide llevar marcador. Dime, Sandra. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe, perdón que le pida el favor, pero sería tan amable de repetir lo del principio de las jornadas laborales, que a mí se me fue la señal, ya no escuché lo demás. Ay, mijita, disculpe la molestia. Cuestiones de tiempo, ya no, mejor miremos si alguien te las manda ahí, ¿oíste? Muchas gracias. Disculpado, perdón. Entonces les decía eso, pues, y gracias por compartir. Yo les digo, la meta para mí, ¿por qué pedir los nombres y todo? Porque me interesa que el estudiante que sea aprender juntamente. Delmi y algo otros que vi por ahí que trabajan en recursos humanos por las preguntas que hicieron. Vean, es un gran reto, es un gran reto. Yo, Delmi, que esté en esto, pues les puedo decir de que, no, qué bonito cuando dicen el perfil requiero a alguien para recursos humanos, gerente, jefe personal, como le quiera llamar. Interesante que piden estudiantes de derecho, interesante, ¿eh? La mayoría de perfiles dice abogado o estudiante de derecho. Imagínese usted derecho laboral lo pasó de noche. Entonces, no me gusta derecho laboral, pues le tiene que gustar porque usted va a ser trabajador. Va a ser un profesional, pero va a ser trabajador, aunque sea trabajador independiente, muchas cuestiones de dependencia. Y qué bonito es saber nuestros derechos, ¿eh? Y cuando sea abogado lo contratan las empresas, ¿eh? Y Delmi puede decir, los abogados los tienen como abogados externos, pero al final, Delmi, si te das cuenta, el abogado, pues tiene la obligación de instruirlos a ustedes y de solucionarles sus problemas. Para mí, un asesor laboral en una empresa es un trabajador de la empresa. Trabajador. No es el patrón, pues el patrón no está establecido. Dime, Sergio. Lic, una consultita. ¿Y solo la estructura del parcial, cómo irá a ser, licenciado? La estructura. Ajá. No, yo te voy a dar aquí esta pregunta no la tiene tu examen. Te voy a dar esta. Mira, pues la pregunta esta dice, indique la edad mínima para trabajar en Guatemala. Y yo te doy tres respuestas, 15 años, 14 años, 16 años. Y ustedes como marcador me responden la que es. ¿Cuál es? ¿Cuál subrayarían ustedes? 15 años. Esa es la que yo quiero que subrayen. O sea, yo les voy a traer tres opciones y ustedes subrayan la correcta. No pueden subrayar dos porque la subrayan mala, ¿va? Solo una, ¿oye? Hay que leer, oye, hay que leer. Vienen 2 o 3 preguntas de falso y verdadero. Son fáciles, pero lea. Mire, pues falso y verdadero, mejor póngase a analizar. Conteste todas las demás. Quédese al final con esas y lea despacio. Bueno, aquí dice que el licenciado Adrián Ortiz trabaja en el Ministerio de Trabajo de tal hora a tal hora. Bueno, ya estamos. Y dice que trabaja en el Ministerio de Finanzas. Bueno. Pero la ley dice que no puede tener recursos públicos, ¿sí? Pero si trabaja en el Ministerio de Trabajo y trabaja como docente, entonces sí lo permite la ley. Pero hay una partecita ahí, si es compatible los horarios, ¿sí?
Entonces, la lectura, el falso y verdadero, es una afirmación, una negación que usted tiene que ver dónde está el error. Eso es prácticamente. No mucho me gusta, pero tuve que poner 3, creo que son buenas que vienen así, para que usted las pueda completar. Lo otro no son casos, ¿va? Por ejemplo, pongo ahí de que Marvin Segura, Marvin Segura es trabajador de la empresa embotelladora La Ipalteca y pertenece a un sindicato. Falso o verdadero. Verdadero, porque a los 15 años él puede pertenecer a un sindicato. Ahora, si yo le agrego, Marvin Segura es trabajador de tal empresa y tiene 15 años y es miembro del comité ejecutivo, esa es falsa, porque él no puede pertenecer al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. Así vienen más o menos en ese orden, Sergio. Perfecto, licenciado. El Gracias. examen está a las 7 en punto, ¿eh? Para que no se me vaya a quedar con el tiempo. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes en el examen. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Cuídense, Gracias, buenas noches. Muchas gracias.